El maletero del auto estaba entreabierto, y entre las bolsas de compras, vi la bolsa olvidada de mi hija Diana. Un destello de cuero marrón que captó mi atención como un imán. En ese instante, un frío recorrió mi columna vertebral, un presentimiento tan violento que me hizo temblar. «Detén el auto. Ahora mismo». Le grité a mi hermana Carmen, quien manejaba tranquilamente por la carretera rural que nos llevaba de vuelta a casa. Carmen me miró alarmada, sus manos apretando el volante con fuerza. «¿Qué pasa, Berenice? ¿Te sientes mal?» «Detén el auto», repetí, mi voz sonando más histérica de lo que pretendía. A mis 72 años, había aprendido a confiar en mis instintos, y en ese momento, cada fibra de mi ser me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Mi hermana pensó que era una exageración. Lo vi en sus ojos, en la forma en que suspiró antes de comenzar a reducir la velocidad. Pero aún así decidió detenerse en la banquina, ese espacio de tierra y gravilla al costado del asfalto. Esa fue la decisión que salvó nuestra vida. Porque dentro de la bolsa había algo que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Habíamos pasado 3 días en la ciudad. Carmen y yo, 2 hermanas mayores aprovechando un viaje para resolver asuntos bancarios, visitar médicos y disfrutar de esos pequeños lujos urbanos que en el interior no teníamos. El regreso siempre era más relajado que la ida. Carmen conducía con esa tranquilidad que dan los años de experiencia, tarareando viejas canciones mientras el sol de la tarde pintaba el paisaje de tonos dorados. Llevábamos aproximadamente 1 hora de camino cuando decidí acomodarme mejor. Me estiré un poco, giré el cuello para aliviar la tensión, y fue entonces cuando mis ojos se posaron en el espacio entre los asientos traseros y el maletero. La bolsa. Ese objeto que no debería estar allí, olvidado entre nuestras pertenencias como una bomba de tiempo esperando explotar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Diana, mi única hija, nos había visitado el día anterior en el hotel. Había insistido en ayudarnos a organizar las compras en el maletero. Recordaba su sonrisa, sus besos en mis mejillas, sus palabras cariñosas. «Mamá, conduzcan con cuidado. Ya sabes que esta carretera puede ser peligrosa de noche». ¿Por qué esa frase ahora me producía escalofríos? «Carmen», dije, intentando mantener la calma en mi voz. «Hay una bolsa atrás. Creo que es de Diana». Mi hermana echó un vistazo rápido por el espejo retrovisor. «Ah, sí. Debe habérsele olvidado ayer. Se la llevamos cuando lleguemos». «No. Necesito verla ahora». Carmen frunció el ceño, pero algo en mi tono le hizo comprender que esto no era un capricho. Comenzó a buscar un lugar seguro para detenerse. Pero yo no podía esperar. Me quité el cinturón de seguridad y me giré hacia atrás, estirando el brazo para alcanzar la bolsa. Mis dedos apenas rozaban el cuero marrón. Me estiré más, sintiendo el tirón en mi espalda. A mis 72 años, mi cuerpo ya no era tan flexible, pero la adrenalina me daba fuerza extra. «Berenice, por Dios, te vas a lastimar». Carmen aceleró un poco, buscando desesperadamente un lugar donde detenerse. Finalmente, mis dedos lograron agarrar una de las asas de la bolsa. La jalé hacia mí con un movimiento brusco. La bolsa cayó en mi regazo justo cuando Carmen encontraba ese lugar seguro en la banquina y pisaba el freno. El auto se detuvo con una sacudida. Carmen se giró hacia mí con expresión de preocupación mezclada con frustración. «¿Me vas a explicar qué está pasando?» No respondí. Mis ojos estaban fijos en la bolsa que ahora descansaba en mi regazo. Era definitivamente de Diana. Marrón con detalles en dorado, con sus iniciales grabadas. D.E.M. Diana Espinosa de Morales. Se la había regalado yo misma hace 2 años. Pero había algo extraño. La bolsa estaba más pesada de lo normal. Demasiado pesada para contener solo las cosas usuales. Con manos temblorosas, abrí el cierre principal. Dentro estaban las cosas típicas: un espejo pequeño, un lápiz labial, pañuelos de papel. Pero debajo de todo eso, envuelto en un pañuelo de seda, había un teléfono celular. No era el iPhone último modelo que Diana siempre llevaba consigo. Este era diferente. Un teléfono básico, barato, de esos que se pueden comprar sin necesidad de dar información personal. Un teléfono descartable. El aire pareció abandonar mis pulmones. Carmen se inclinó para ver mejor, su expresión cambiando de curiosidad a confusión.
¿Qué es eso? ¿Por qué Diana tendría 2 teléfonos? Esa era exactamente la pregunta que hacía que mi sangre se helara. Tomé el dispositivo entre mis manos. Estaba tibio, como si hubiera estado encendido recientemente. En el momento en que lo sostuve, vibró. Una notificación. Luego otra. Y otra más. Alguien estaba enviando mensajes. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó mostrando notificaciones de WhatsApp. El teléfono no tenía contraseña. Ninguna protección. Berenice. La voz de Carmen sonaba tensa. Tal vez no deberíamos. Pero yo ya había abierto la aplicación de mensajes. El último chat era con un contacto guardado simplemente como M. Los mensajes eran recientes. Muy recientes. Ya pasaron por el punto. M. Hace 15 minutos. Deben estar cerca. No escribas más. Diana. Hace 12 minutos. Confirmado. Todo saldrá como planeamos. M. Hace 10 minutos. Mi respiración se volvió irregular. Bajé por la conversación, leyendo mensajes anteriores. Cada uno era peor que el anterior. El mecánico confirmó el trabajo en los frenos. Fallarán en la curva del kilómetro 48. M. De ayer. Mi mano comenzó a temblar. La curva del kilómetro 48. La más peligrosa de toda la carretera, con un precipicio a un lado y rocas enormes al otro. ¿Estás segura de hacer esto? Es tu madre, Diana. M. De hace 3 días. La respuesta de mi hija llegó minutos después. No tenemos otra opción. Las deudas son de $350,000. Si no pagamos, Mateo y yo estaremos muertos. La herencia lo resuelve todo. Mamá tiene propiedades por más de 2 millones. Nadie va a sospechar de un accidente en esa carretera. El teléfono se me cayó de las manos. Carmen lo recogió rápidamente y comenzó a leer, su rostro transformándose en una máscara de horror. Dios santo, susurró. Berenice, esto no puede ser real. Pero yo sabía que era real. En ese momento terrible, todas las piezas encajaron. Las visitas frecuentes de Diana en las últimas semanas. Su insistencia en que le diera poder notarial. Sus preguntas sobre mi testamento, sobre las cuentas bancarias. Su nerviosismo cuando le dije que prefería esperar antes de firmar documentos. Sigue leyendo, le dije a Carmen con una voz que no reconocía como mía. Mi hermana deslizó el dedo por la pantalla. Había más mensajes. Conversaciones que se remontaban a 2 meses atrás. Había fotos. Fotografías de documentos que Diana había tomado a escondidas. Mi testamento. Extractos bancarios. Escrituras de propiedades. Berenice, tenemos que llamar a la policía. Carmen ya buscaba su teléfono. Esto es intento de asesinato. No. Todavía no. ¿Cómo que no? Tu hija está tratando de matarte. Tenía razón. Pero algo en mi interior se resistía. Necesitaba pensar, necesitaba entender antes de actuar. Miré hacia adelante. Según el odómetro, estábamos en el kilómetro 35. La curva mortal estaba a apenas 13 kilómetros de distancia. El silencio dentro del auto era ensordecedor. Carmen me miraba esperando una explicación, esperando que yo dijera algo que tuviera sentido. Pero ¿cómo explicar que tu propia hija había planeado tu muerte con la frialdad de quien organiza unas vacaciones? Necesito pensar, murmuré, sosteniendo el teléfono descartable entre mis manos como si fuera una serpiente venenosa. Necesito entender todo antes de hacer cualquier movimiento. Pensar. La voz de Carmen subió una octava. Berenice, no hay nada que pensar. Diana y ese maldito de Mateo planearon matarnos. Alteraron los frenos del auto. En cualquier momento podemos. Lo sé. La interrumpí, mi voz sonando extrañamente calmada. Pero si llamamos a la policía ahora, ellos se enterarán. Y si se enteran, buscarán la forma de escapar o de destruir evidencias. Necesitamos ser más inteligentes que ellos. Mi hermana me miró como si me hubiera vuelto loca. Tal vez tenía razón. Tal vez el shock de descubrir la traición de mi propia hija me había roto algo en el cerebro.
Pero mientras sostenía ese teléfono, mientras releía esos mensajes helados y calculadores, algo dentro de mí se transformaba. El dolor estaba allí, por supuesto. Un dolor profundo y lacerante que me desgarraba el pecho. Pero por encima de ese dolor, comenzaba a crecer algo más. Algo frío, algo afilado. Rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar y romper cosas. No. Esta era diferente. Era una rabia de hielo, clara y precisa como un bisturí. Diana había planeado mi muerte. Mi única hija, la niña que había cargado en mi vientre, que había amamantado, que había criado sola después de que su padre nos abandonara. Esa misma persona había decidido que yo valía más muerta que viva. $350,000 de deuda. 2 millones en propiedades. Las matemáticas eran simples para ella, aparentemente. Berenice, por favor. Carmen tenía lágrimas en los ojos. No podemos seguir en este auto. Si los frenos. Tienes razón. Tomé una decisión rápida. Vamos a probar los frenos ahora mismo, mientras todavía estamos en un lugar seguro. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Puso el auto en marcha lentamente, avanzando apenas unos metros en la banquina vacía. Luego pisó el freno. El auto se detuvo normalmente. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. El vehículo respondió bien, deteniéndose en seco. Parece que funcionan, dijo Carmen, pero su voz no sonaba aliviada. Tal vez el plan era que fallaran gradualmente, como decía el mensaje. Tal vez todavía no hemos llegado al punto donde. El kilómetro 48. Completé. Diseñaron esto para que los frenos fallaran exactamente en la curva más peligrosa. Somos 13 kilómetros antes. Probablemente el mecanismo está programado para deteriorarse progresivamente. La precisión del plan era aterradora. No querían que el auto fallara en cualquier lugar. Querían asegurarse de que cuando los frenos dejaran de funcionar, estuviéramos exactamente en el peor lugar posible. Un lugar donde un accidente sería fatal. Un lugar donde nadie cuestionaría que 2 mujeres mayores simplemente perdieron el control del vehículo. Volví a mirar el teléfono. Había un mensaje que no había leído completo antes. El mecánico dice que es indetectable. Usó un líquido especial que corroe el sistema gradualmente. Para cuando lleguen al punto crítico, no habrá forma de detener el auto. Y después del impacto, el fuego se encargará de eliminar cualquier evidencia. Mateo. De hace una semana. El fuego. Por supuesto. Habían pensado en todo. Escúchame, Carmen. Me giré hacia mi hermana, tomándola de las manos. Estaban heladas, temblando. Vamos a fingir que no encontramos nada. Vamos a actuar como si todo estuviera normal. Normal. Carmen me miró incrédula. ¿Cómo vamos a? Vamos a llamar a Diana. Le vamos a decir que encontramos su bolsa. Vamos a observar su reacción. Berenice, eso es peligroso. Si ella sospecha que vimos. No va a sospechar. Mi voz sonaba firme, decidida. Porque vamos a ser muy cuidadosas. Vamos a actuar exactamente como 2 mujeres mayores que encontraron una bolsa olvidada y quieren devolvérsela a su dueña. Carmen me estudió por un largo momento. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo su expresión pasaba del miedo a algo parecido a la comprensión. Mi hermana era 5 años menor que yo, pero no era tonta. Sabía lo que yo estaba proponiendo. «¿Quieres tenderles una trampa?», dijo finalmente. «Quiero justicia». Corregí. Y quiero asegurarme de que cuando caigan tan fuerte que nunca puedan levantarse. Tomé mi propio teléfono celular de mi bolsa. Diana estaba en mis contactos favoritos, con una foto sonriente de hace 2 años. Esa foto ahora me parecía la máscara de una desconocida. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mamá. La voz de Diana sonaba normal, cariñosa incluso. ¿Ya llegaron a casa? Todo bien en el camino. Cada palabra era una puñalada. Porque sabía que detrás de esa voz dulce, mi hija estaba esperando la noticia de mi muerte. «Hola, mi amor». Forcé mi voz a sonar tranquila, maternal. «Todavía no llegamos.
De hecho, nos detuvimos porque encontramos tu bolsa en el maletero. La olvidaste ayer cuando nos ayudaste con las compras. Hubo un silencio. Breve, pero suficiente. Un silencio que gritaba pánico. Mi bolsa. La voz de Diana había cambiado sutilmente. Ya no sonaba tan relajada. Ah, sí. Ni me había dado cuenta. No es importante, mamá. Pueden traérmela cuando lleguen. Bueno, es que tiene tu teléfono dentro. Dije, observando cada palabra, midiendo el impacto. Tu iPhone. Pensé que lo necesitarías. Otra pausa. Esta vez más larga. ¿Mi iPhone? No. Mamá. Mi iPhone lo tengo aquí conmigo. Tal vez es un teléfono viejo que dejé allí olvidado hace tiempo. Estaba mintiendo. Podía escucharlo en su voz. El nerviosismo apenas contenido. Carmen también lo notó, su mano apretando mi brazo. Ah, puede ser, respondí con tono despreocupado. De todas formas, pasarás mañana a buscarlo, ¿verdad? Sí, mañana paso. Diana se apresuraba a terminar la conversación. Mamá, tengan cuidado en el camino. Esa carretera es peligrosa, especialmente en la curva grande. Manejen despacio, ¿sí? La curva grande. La del kilómetro 48. Mi propia hija me estaba advirtiendo sobre el lugar exacto donde había planeado mi muerte. La ironía era tan oscura que casi me hace reír. Lo haremos, mi amor. Te quiero. Yo también, mamá. Colgué. Las últimas palabras quedaron flotando en el aire del auto como un veneno invisible. Te quiero, repetí en voz baja. ¿Cómo puede decir eso cuando está esperando que yo muera? Carmen no respondió. No había respuesta para esa pregunta. Inmediatamente después de colgar, el teléfono descartable en mis manos comenzó a vibrar. Mensajes de WhatsApp entrando uno tras otro. Era Diana escribiéndole a M, quien obviamente era Mateo, su esposo. Mierda. Encontraron la bolsa. Diana. Hace 30 segundos. ¿Qué? ¿Cómo? Mateo. Hace 20 segundos. La olvidé en el auto. Me acaba de llamar. Dijo que encontraron un teléfono dentro. Diana. Hace 15 segundos. Revisó el teléfono. Mateo. Hace 10 segundos. No lo sé. Sonaba normal. Pero sí vio los mensajes. Mateo. Estamos acabados. Diana. Hace 5 segundos. Cálmate. Si hubiera visto algo, no habría llamado actuando normal. Probablemente solo vio el teléfono y pensó que era tuyo. Viejas como ella ni siquiera saben usar esos aparatos. Mateo. Ahora mismo. Viejas como ella. Carmen leyó ese mensaje sobre mi hombro y ahogó un grito indignado. Yo permanecí en silencio, pero algo dentro de mí se endureció aún más. Mateo, el hombre que había entrado a mi familia hace 10 años, el hombre al que había recibido como un hijo, me llamaba vieja mientras planeaba mi asesinato. ¿Qué hacemos ahora? Diana. Seguimos con el plan. Si sospechara algo, habría dado la vuelta o llamado a la policía. El hecho de que sigan en camino significa que no sabe nada. En menos de una hora, todo habrá terminado. Mateo. En menos de una hora, todo habrá terminado. Miré el reloj del auto. Eran las 4:37 de la tarde. Según sus cálculos, a las 5:30 yo estaría muerta. Carmen también. 2 víctimas de un trágico accidente automovilístico en una carretera rural conocida por ser peligrosa. No vamos a llegar a esa curva, dije de repente. Vamos a hacer algo diferente. ¿Qué quieres decir? Carmen me miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Vamos a fingir que algo está mal con el auto. Vamos a llamar a una grúa y hacer que nos remolquen. Pero no vamos a ir a casa. Vamos a ir directamente a un taller mecánico. La comprensión iluminó el rostro de Carmen. Para que documenten lo que le hicieron al auto. Exactamente. Necesitamos evidencia física. Los mensajes son importantes, pero un reporte mecánico profesional es irrefutable. Carmen asintió lentamente, secándose las últimas lágrimas. Podía ver cómo ella también estaba transformándose.
El shock inicial estaba dando paso a algo más fuerte. Estábamos juntas en esto, dos hermanas contra el mundo. O más específicamente, contra mi propia hija. Carmen arrancó el motor nuevamente, pero esta vez no avanzamos hacia adelante. En su lugar, giró el volante y comenzó a dar la vuelta, alejándonos de la dirección que llevábamos. Alejándonos del kilómetro 48. Alejándonos de la muerte que mi hija había planeado con tanto detalle. Hay un taller mecánico en el pueblo que pasamos hace media hora, dijo Carmen, su voz ahora firme y decidida. El dueño es Bernardo. ¿Te acuerdas de él? Fue compañero de escuela de tu difunto esposo. Es de confianza. Asentí, recordando vagamente a un hombre corpulento de unos 60 años que siempre había sido amable conmigo en las pocas ocasiones que nos habíamos cruzado. Confianza. Esa palabra ahora tenía un significado completamente diferente para mí. Había confiado en Diana toda mi vida, y mira dónde me había llevado esa confianza. El teléfono descartable vibró de nuevo. Más mensajes entre Diana y Mateo. ¿Y si revisamos nosotros mismos el auto para asegurarnos de que todo sigue en su lugar? Diana. No podemos arriesgarnos a que nos vean cerca de su casa o en la carretera. Ya hicimos nuestra parte visitándola ayer. Cualquier movimiento extraño ahora levantaría sospechas si algo sale mal. Mateo. Tienes razón. Dios, estoy tan nerviosa. No puedo dejar de pensar en... Diana. No pienses. Solo espera. En una hora llamarán de la policía informando del accidente. Nosotros actuaremos sorprendidos, devastados. Iremos al lugar, lloraremos, haremos todo lo que se espera de un familiar en duelo. Mateo. ¿Y si sobreviven? Diana. La pregunta de mi hija me heló la sangre. No había esperanza en esas palabras. No estaba preguntando con alivio. Estaba preguntando con miedo a que su plan fallara. No sobrevivirán. El mecánico fue muy claro. A la velocidad que llevará el auto y con el peso del vehículo, la caída será de al menos 50 metros. Nadie sobrevive a eso. Y si por algún milagro lo hacen, el fuego se encargará del resto. Mateo. Cerré los ojos, sintiendo náuseas. Carmen notó mi palidez y extendió una mano para tocar mi brazo. No leas más, Berenice. Ya vimos suficiente. Pero yo necesitaba ver. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la traición. Seguí bajando por los mensajes, encontrando conversaciones de días anteriores. Había un mensaje de hace una semana que me llamó la atención. Hablé con el abogado. Una vez que tengamos el certificado de defunción, podemos iniciar el proceso de herencia. Como soy hija única y tengo poder notarial de algunas cuentas, el acceso a los fondos será casi inmediato. Al menos a $500,000. Diana. Perfecto. Con eso pagamos a los prestamistas y nos queda suficiente para desaparecer un tiempo. Cuando volvamos, heredaremos el resto y nadie sospechará nada. Mateo. ¿Crees que funcionará? Diana. Ya funcionó antes. Mateo. Me quedé paralizada mirando esa última línea. Ya funcionó antes. ¿Qué significaba eso? ¿Habían hecho esto antes? ¿Mateo había matado a alguien más? Carmen, que leía sobre mi hombro, ahogó un grito. Berenice, ese hombre es un asesino. Seguí buscando, mis dedos temblando mientras deslizaba la pantalla. Encontré la conversación que explicaba todo. Era de hace 3 meses. Mi madre murió exactamente como planeo que muera la tuya. Accidente automovilístico. Nadie sospechó nada. Heredé todo. Así es como conseguí el dinero para nuestro matrimonio. Mateo. Mataste a tu propia madre. Diana. Hice lo necesario. Ella era vieja, enferma, iba a morir de todas formas en unos años. Solo aceleré lo inevitable y aseguré nuestro futuro. Ahora haremos lo mismo con Berenice. Piénsalo. Diana. Tu madre tiene 72 años. ¿Cuántos años más crees que vivirá? ¿5? ¿10? Vale la pena esperar y arriesgarnos a perder todo por nuestras deudas. Mateo. No lo sé, Mateo. Es mi madre. Diana. Es un obstáculo. Nada más. El amor no paga deudas de $350,000.
El amor no impide que los prestamistas nos rompan las piernas o peor. Tu madre es nuestra única salida. Mateo. Está bien. Lo haremos. Diana. Está bien. Lo haremos. 2 palabras que sellaban mi sentencia de muerte. Mi hija había elegido. Entre su madre y el dinero, había elegido el dinero. Entre mi vida y la suya cómoda, había elegido la suya. El auto se detuvo bruscamente y me di cuenta de que habíamos llegado al taller mecánico. Era un edificio modesto, con un gran portón abierto donde se veían varios vehículos en diferentes estados de reparación. Un letrero pintado a mano decía, Taller Bernardo, reparaciones de confianza desde 1985. Un hombre con overol manchado de grasa salió al escuchar el motor. Era Bernardo, ahora con más canas de las que recordaba, pero con la misma expresión amable en el rostro. Carmen. Berenice. Su sonrisa se desvaneció al vernos las caras. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Carmen bajó del auto primero, acercándose a él. Yo salí más lentamente, todavía sosteniendo el teléfono descartable en mi mano. Mi mente trabajaba rápidamente, calculando qué decir, cómo explicar sin revelar demasiado todavía. Bernardo, necesitamos tu ayuda, dije, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. Necesitamos que revises los frenos de este auto. Ahora mismo. Y necesitamos que documentes todo lo que encuentres. El mecánico frunció el ceño, mirando el vehículo. ¿Tienen problemas con los frenos? ¿Sintieron algo raro al manejar? No exactamente, intervino Carmen. Pero tenemos razones para creer que alguien pudo haber manipulado el sistema de frenado. Bernardo nos miró con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. No era una solicitud común. La gente no llegaba a un taller pidiendo que documentaran sabotajes. Eso es muy serio, dijo lentamente. Si alguien alteró los frenos de un vehículo, estamos hablando de intento de homicidio. Deberían llamar a la policía. Lo haremos, aseguré. Pero primero necesitamos evidencia sólida. ¿Puedes ayudarnos? Bernardo me estudió por un largo momento. Luego asintió. Claro. Denme unos minutos. Voy a poner el auto en el elevador y revisarlo completo. Si hay algo fuera de lugar, lo encontraré. Mientras él se preparaba, Carmen y yo nos sentamos en una pequeña sala de espera con sillas de plástico y revistas viejas. El olor a aceite de motor y gasolina llenaba el aire. Normalmente me habría molestado, pero ahora apenas lo notaba. Mi mente estaba en otra parte, procesando todo lo que había descubierto. Diana no solo había planeado mi muerte. Se había casado con un hombre que había matado a su propia madre. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciega? Recordé la boda, hace 10 años. Diana radiante en su vestido blanco. Mateo guapo y encantador, contándome cómo su madre había fallecido trágicamente en un accidente automovilístico justo antes de que se conocieran. Había llorado al contarme esa historia. Lágrimas falsas. Ahora lo sabía. Lágrimas de cocodrilo mientras probablemente celebraba internamente su crimen perfecto. Y yo le había creído. Le había abierto mi casa, mi familia, mi corazón. El teléfono descartable vibró de nuevo. Esta vez era una llamada entrante. El nombre en la pantalla decía M. Mateo estaba llamando. Miré a Carmen, quien negó con la cabeza violentamente. No debíamos contestar. Pero una parte de mí quería escuchar su voz. Quería confirmar que el monstruo de los mensajes era real. Dejé que sonara hasta que fue a buzón de voz. Segundos después, llegó un mensaje de audio. Con manos temblorosas, presioné play. Diana, carajo, contesta el teléfono. La voz de Mateo sonaba tensa, ansiosa. Necesito saber si tu madre revisó ese teléfono. Si vio los mensajes, todo se va al demonio. Llámame en cuanto escuches esto. Guardé el teléfono en mi bolsa justo cuando Bernardo entraba a la sala de espera. Su expresión era grave, y en sus manos llevaba un recipiente con líquido oscuro. Señoras, dijo, su voz cargada de seriedad. Tienen que ver esto. Nos guió hasta el taller donde el auto estaba elevado. Señaló hacia el sistema de frenos, específicamente hacia las líneas que transportaban el líquido. Miren aquí.
Alguien inyectó un compuesto corrosivo en el líquido de frenos. Es algo que he visto solo una vez antes, en un caso de seguro fraudulento. Este químico degrada progresivamente las líneas internas. Los frenos funcionan normalmente al principio, pero después de cierta distancia o cierto uso, las líneas se debilitan hasta romperse completamente. ¿Qué tan lejos habrían llegado antes de que fallaran? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bernardo hizo algunos cálculos mentales, mirando el cuentakilómetros del auto. Con la cantidad de químico que usaron y considerando el peso del vehículo, yo diría que entre 10 y 15 kilómetros más. Después de eso, los frenos habrían dejado de funcionar por completo. Sin ninguna advertencia. 10 a 15 kilómetros. Habríamos llegado exactamente al kilómetro 48. La curva mortal. El plan era perfecto. Diabólicamente perfecto. Puedes documentar todo esto. Carmen había sacado su teléfono y estaba tomando fotos. Necesitamos pruebas. Ya lo estoy haciendo. Bernardo había traído una cámara y estaba fotografiando cada ángulo del sistema de frenos. También voy a tomar muestras del líquido contaminado para análisis. Esto es evidencia de un crimen, señoras. Tienen que llamar a la policía ahora. Tenía razón. Ya teníamos suficiente. Los mensajes en el teléfono, el auto saboteado, la documentación del mecánico. Era hora de hacer la llamada. Pero antes de que pudiera sacar mi teléfono, el dispositivo de Diana vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje diferente, de un número que no estaba guardado en los contactos. El pago está listo. $15,000 como acordamos. Transferidos en cuanto confirmes el trabajo. Número desconocido. El mecánico corrupto. El hombre que había aceptado dinero para convertirse en cómplice de asesinato. Y de repente, tuve una idea. No vamos a llamar a la policía todavía, dije, sorprendiendo tanto a Carmen como a Bernardo. Mi hermana me miró como si hubiera perdido la razón. Berenice, ya tenemos todo. Los mensajes, el auto saboteado, las pruebas físicas. ¿Qué más necesitas? Necesito que Diana y Mateo crean que su plan funcionó. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí misma. Necesito que piensen que ganaron, que estoy muerta. Solo así bajarán la guardia completamente. Bernardo se rascó la cabeza, confundido. No entiendo. ¿Por qué querrían hacer eso? Me senté en una silla cercana, organizando mis pensamientos. La rabia fría que había sentido antes se estaba transformando en algo más calculado, más peligroso. Diana había planeado cada detalle de mi muerte. Era momento de que yo planeara cada detalle de su caída. Porque si llamamos a la policía ahora, ellos conseguirán un buen abogado. Dirán que los mensajes son falsos, que alguien más tiene acceso a ese teléfono. Mateo es inteligente. Ha hecho esto antes. Encontrará la forma de sembrar duda razonable. Carmen se sentó a mi lado, tomando mi mano. ¿Qué estás pensando, hermana? Estoy pensando en que necesitamos más que evidencia. Necesitamos una confesión. Necesitamos que ellos mismos se delaten, que digan en voz alta lo que hicieron, pensando que nadie los escucha. Eso es arriesgado, advirtió Bernardo. Y posiblemente ilegal. Lo sé. Miré el teléfono descartable que descansaba en mi regazo. Pero Diana me enseñó algo hoy. Me enseñó que a veces, para sobrevivir, tienes que ser tan despiadada como tu enemigo. El plan comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgado, sí, pero también era la única forma de asegurarme de que Diana y Mateo pagaran por todo. No solo por intentar matarme a mí, sino por el asesinato de la madre de Mateo. Por todas las mentiras, toda la manipulación. Voy a volver a casa, anuncié. Pero no en este auto. Bernardo, ¿tienes algún vehículo que puedas prestarnos? El mecánico asintió lentamente. Tengo una camioneta vieja. No es elegante, pero funciona bien. Perfecta. Carmen y yo volveremos a casa en esa camioneta. Este auto se quedará aquí, como evidencia. Necesito que lo guardes en un lugar seguro y que no le digas a nadie que estuvimos aquí. ¿Y qué le dirás a Diana cuando llegues? Carmen aún se veía escéptica.
Le diré que tuvimos problemas mecánicos en el camino y que un buen samaritano nos ayudó. Le devolveré su bolsa, su teléfono, actuaré como la madre confiada y cariñosa que ella espera. Y mientras tanto, voy a preparar mi propio plan. Bernardo nos prestó su camioneta, una Ford antigua pero confiable. Antes de irnos, me aseguré de que entendiera la importancia de mantener el auto escondido y de no comentar nuestra visita con nadie. Le expliqué lo suficiente para que comprendiera la gravedad de la situación, pero no todos los detalles. Cuanta menos gente supiera, mejor. El camino de regreso a casa fue tenso. Carmen conducía la camioneta mientras yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje familiar con ojos nuevos. Todo se veía diferente ahora. El mundo era más oscuro, más peligroso. Ya no podía confiar en mi propia hija. ¿Realmente crees que podemos hacer esto? Carmen rompió el silencio después de 20 minutos de camino. Tenemos que hacerlo. No solo por nosotras. Por la madre de Mateo también. Ella merece justicia, aunque ya no esté aquí para verla. Mi hermana asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Ella tenía miedo. Yo también. Pero el miedo ya no me paralizaba. Me daba fuerza. Cuando llegamos a mi casa, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rojos. La casa se veía tranquila, pacífica. Nadie habría imaginado que su dueña acababa de descubrir que su hija planeaba asesinarla. Entramos por la puerta principal. Todo estaba exactamente como lo había dejado 3 días atrás. Las plantas que necesitaban agua. El correo acumulándose en la mesa de entrada. La normalidad absoluta de una vida que ya no existía. Voy a darme un baño, anuncié, dejando mi equipaje en el pasillo. Necesito pensar. Carmen asintió, entendiendo que necesitaba un momento a solas. Mientras el agua caliente caía sobre mí, permití que las lágrimas finalmente fluyeran. Había mantenido la compostura todo este tiempo, pero ahora, en la privacidad de mi baño, me permití sentir el dolor completo de la traición. Diana. Mi bebé. La niña que había arrullado para dormir, que había curado cuando estaba enferma, que había defendido de todo mal. Esa misma niña ahora deseaba mi muerte. ¿Dónde me había equivocado? ¿Qué había hecho mal como madre? Pero luego recordé los mensajes. La frialdad con la que Diana había aceptado el plan de Mateo. La facilidad con la que había elegido el dinero sobre mi vida. Y me di cuenta de que tal vez no había sido mi culpa. Tal vez algunas personas simplemente nacían con algo roto en su interior. O tal vez Mateo la había envenenado lentamente durante estos 10 años de matrimonio. Salí del baño sintiéndome más fuerte, más decidida. Me puse ropa cómoda y bajé a la cocina donde Carmen estaba preparando té. Llamó Diana, dijo mi hermana sin mirarme. Preguntó si habían llegado bien. Le dije que sí, que tuvieron un pequeño problema con el auto, pero que un señor amable las ayudó. Sonaba aliviada. Aliviada de que su plan hubiera fallado. O tal vez aliviada de que todavía no hubiera descubierto la verdad. Bien. Ahora necesito hacer una llamada. Saqué mi teléfono personal, no el descartable de Diana. Busqué un nombre en mis contactos. Catalina Herrera. Mi abogada y amiga desde hace 30 años. Catalina contestó al segundo timbre. ¿Berenice? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estuvo el viaje a la ciudad? Catalina, necesito verte mañana temprano. Es urgente y extremadamente confidencial. Hubo una pausa. Catalina me conocía lo suficientemente bien como para detectar la seriedad en mi voz. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No puedo hablar por teléfono. Pero necesito tu ayuda con algo legal. Algo que podría cambiar mi testamento y varios otros documentos importantes. Estaré en mi oficina a las 8 de la mañana. ¿Te parece bien? Perfecto. Gracias, Catalina. Colgué y miré a Carmen. Mañana empezamos a construir nuestra trampa. Pero esta noche, voy a visitar a mi hija. ¿Qué? Carmen casi deja caer su taza de té. Berenice, eso es peligroso. Si ella sospecha que... No sospechará nada. Porque voy a darle exactamente lo que espera. Una madre amorosa y completamente ignorante. Levanté la bolsa de Diana que había guardado cuidadosamente.
Voy a devolverle su bolsa personalmente. Y voy a observar cada detalle de su reacción. El camino a la casa de Diana tomó 15 minutos. Vivía en un vecindario agradable de clase media, en una casa de 2 pisos que yo había ayudado a pagar hace 5 años. Ahora ese pensamiento me revolvía el estómago. Había invertido tanto en su felicidad, y así me pagaba. El auto de Mateo estaba en la entrada. Perfecto. Quería verlos a ambos. Toqué el timbre, sosteniendo la bolsa con manos firmes. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió revelando a Diana. Se veía tensa, con ojeras pronunciadas. Había estado llorando. «Mamá». Su voz tembló. «¿Qué haces aquí?» «Vine a devolverte tu bolsa, mi amor». Le tendí el objeto con una sonrisa maternal. «No quería que te preocuparas por ella». Diana tomó la bolsa con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando el teléfono descartable. Lo encontró exactamente donde lo había dejado, envuelto en el pañuelo de seda. «Gracias, mamá. No tenías que molestarte en venir hasta aquí». «No es molestia. Además, quería asegurarme de que estuvieras bien. Te escuchaste un poco extraña por teléfono». «¿Extraña?» Diana rió nerviosamente. «No, para nada. Solo estaba ocupada con unas cosas». Mateo apareció detrás de ella, su expresión cuidadosamente neutral. «Berenice, qué sorpresa. Pasa, por favor». Entré a la casa que también conocía. Todo se veía normal. Fotografías familiares en las paredes. Muebles cómodos. La apariencia perfecta de un hogar feliz. Pero ahora sabía la verdad que se escondía detrás de esa fachada. «¿Quieres algo de tomar, mamá?» Diana estaba guardando la bolsa en un armario cercano, su cuerpo bloqueando mi vista. Probablemente revisando el teléfono discretamente. «No, gracias. Solo quería dejar esto y volver a casa. Ha sido un día largo». «¿Cómo estuvo el viaje?» Mateo se había sentado en el sofá, su postura relajada pero sus ojos alerta. Diana mencionó que tuvieron problemas con el auto. «Nada serio. Un ruido extraño en el motor. Un señor muy amable nos ayudó y pudimos continuar sin problemas». Vi el intercambio de miradas entre Diana y Mateo. Una comunicación silenciosa. Estaban preguntándose por qué el plan había fallado. ¿Por qué yo estaba allí, viva, en lugar de muerta en el fondo de un precipicio? «Me alegro de que estén bien», dijo Diana, volviendo de guardar la bolsa. Se veía más relajada ahora, probablemente después de confirmar que el teléfono no había sido revisado. «Esa carretera puede ser muy peligrosa». «Lo es», concordé, mirándola directamente a los ojos. «Especialmente en la curva grande del kilómetro 48. ¿Verdad?» Diana palideció ligeramente. «Sí, esa curva es particularmente mala». Me levanté, alisando mi falda. «Bueno, los dejo descansar. Solo quería asegurarme de devolverte tu bolsa, mi amor». Diana me acompañó a la puerta. Antes de irme, la abracé. Sentí cómo se tensaba en mis brazos, incómoda. Me pregunté si alguna vez había sentido amor genuino por mí, o si siempre había sido solo una actuación. «Te quiero, Diana», le susurré al oído. «Yo también, mamá». Mentiras. Todo eran mentiras. Volví a casa con el corazón pesado, pero la mente clara. El juego había comenzado. Diana y Mateo pensaban que habían esquivado una bala. Pensaban que su secreto estaba a salvo. No tenían idea de la tormenta que estaba por desatarse sobre ellos. A las 8 de la mañana en punto, estaba sentada frente al escritorio de Catalina Herrera. Mi abogada me observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad mientras yo le explicaba todo. Los mensajes en el teléfono descartable. El auto saboteado. El plan de Diana y Mateo para asesinarme. Catalina escuchó en silencio, su expresión profesional ocultando la conmoción que seguramente sentía. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló lentamente. «Berenice, esto es... No tengo palabras. Diana es tu única hija. Jamás imaginé que fuera capaz de algo así». «Yo tampoco». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía.
Por eso necesito tu ayuda. Necesito proteger mis bienes y al mismo tiempo tender una trampa que los obligue a confesar. Catalina se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuéntame exactamente qué tienes en mente. Durante la siguiente hora, elaboramos un plan meticuloso. Primero, Catalina redactaría un nuevo testamento que removería completamente a Diana como heredera. Todo pasaría a una fundación benéfica que crearíamos específicamente para este propósito. Segundo, revocaríamos cualquier poder notarial que Diana pudiera tener sobre mis cuentas o propiedades. Pero no vamos a registrar estos cambios inmediatamente, expliqué. Los vamos a fechar para hoy, pero los mantendremos guardados en tu caja fuerte. Si algo me pasa, entran en vigor automáticamente. Es inteligente, admitió Catalina. Pero hay algo más que necesitas hacer. Necesitas transferir tus activos líquidos a cuentas nuevas que Diana no conozca. Si ella tiene acceso a tu información bancaria, como mencionas que tiene, podría intentar drenar esas cuentas antes de que podamos actuar. Tenía razón. Durante las siguientes 2 horas, con la ayuda de Catalina, abrí nuevas cuentas bancarias y transferí mis ahorros. Fueron $800,000 en total, acumulados durante toda una vida de trabajo y sacrificio. Dinero que Diana había dado por sentado que sería suyo. Ahora viene la parte delicada, dijo Catalina, imprimiendo los documentos para que los firmara. Dijiste que quieres que confiesen. ¿Cómo planeas lograr eso? Diana cree que soy una vieja tonta que no sabe usar la tecnología. Una sonrisa fría apareció en mi rostro. Voy a usar esa creencia en mi contra de ellos. Voy a invitarlos a cenar en mi casa. Y voy a grabar toda la conversación. Catalina frunció el ceño. Las grabaciones sin consentimiento pueden no ser admisibles en corte, dependiendo de las circunstancias. Entonces nos aseguraremos de que las circunstancias sean las correctas. Además, no necesito que sea admisible en corte. Solo necesito que exista. Una vez que tenga la confesión grabada, puedo usarla como palanca para obtener una confesión formal. Mi abogada me estudió por un largo momento. Te has vuelto muy calculadora, Berenice. Diana me enseñó bien. Mi voz sonó amarga. Me enseñó que en este mundo, o eres el depredador o eres la presa. Antes de irme de la oficina de Catalina, hice una última petición. Necesito que investigues a Mateo Morales. Específicamente, necesito información sobre la muerte de su madre. Dijiste que tienes contactos en la policía. Usa esos contactos. Catalina anotó el nombre. ¿Crees que realmente mató a su madre? Estoy segura de ello. Y si puedo probarlo, no solo caerá por intentar matarme a mí, caerá por 2 asesinatos. Salí de la oficina sintiéndome más en control de la situación. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Diana y Mateo todavía pensaban que tenían el control, pero yo estaba cortándoles el acceso a todo lo que deseaban. Cuando llegué a casa, encontré a Carmen en la cocina preparando el almuerzo. Se veía cansada, con ojeras que revelaban que había dormido poco. ¿Cómo te fue con Catalina?, preguntó, sirviendo café. Bien. Muy bien. Todos mis bienes están protegidos ahora. Diana no podrá tocar nada, incluso si algo me pasara. Carmen asintió, pero no parecía aliviada. Berenice, he estado pensando toda la noche. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Todavía podemos ir a la policía con lo que tenemos. Me senté frente a ella, tomando su mano. Diana y Mateo son inteligentes. Conseguirán buenos abogados. Dirán que alguien más plantó ese teléfono, que los mensajes son falsos. Mateo ya ha salido impune de un asesinato antes. No puedo arriesgarme a que escape de nuevo. Pero el auto. El mecánico documentó todo. Y dirán que fue algún enemigo, alguien que quería hacerles daño a ellos. Sembrarán duda razonable. Pero si los tengo confesando en grabación, admitiendo sus crímenes con sus propias voces. Dejé la frase inconclusa. Carmen suspiró profundamente. ¿Cuándo harás la cena? Este fin de semana. Les diré que quiero celebrar que llegamos a salvo del viaje. Será irónico, ¿no crees? Mi hermana no sonrió ante mi intento de humor negro. Esto podría ser peligroso. Si sospechan algo,
No sospecharán. Porque voy a seguir siendo la madre confiada y cariñosa. La vieja tonta que no sabe nada. El resto de la semana pasó en una especie de normalidad surrealista. Diana me llamó 2 veces, preguntando cómo estaba, si había llevado el auto a revisar después del problema mecánico. Cada conversación era una obra de teatro donde ambas actuábamos roles. Ella, la hija preocupada. Yo, la madre agradecida por su atención. Mientras tanto, Catalina trabajaba en segundo plano. Me llamó el miércoles con noticias. Berenice, encontré algo sobre la madre de Mateo. Murió hace 11 años en un accidente automovilístico. El reporte oficial dice que perdió el control en una curva. Pero hubo un investigador que pensó que algo no cuadraba. Los frenos del auto estaban completamente destruidos, demasiado destruidos para un accidente simple. Investigaron más. No. Mateo heredó rápidamente, vendió las propiedades de su madre, y se mudó a otra ciudad. Este pueblo, de hecho. Un año después conoció a Diana. Todo encajaba. Mateo había perfeccionado su método con su propia madre. Y ahora lo estaba repitiendo conmigo. El viernes en la noche, llamé a Diana. Hola, mi amor. Quiero invitarte a ti y a Mateo a cenar mañana. Quiero cocinar tu plato favorito, el que tanto te gustaba cuando eras niña. Hubo una breve pausa. ¿Mañana? Déjame verificar con Mateo. Sí, mamá. Estaremos allí. ¿A qué hora? A las 7. Y Diana, trae apetito. Va a ser una noche especial. No tenía idea de cuán especial sería. Para ella, sería la noche en que todo se derrumbaría. La noche en que descubriría que su madre no era tan tonta como pensaba. La noche en que la presa se convertiría en cazadora. El sábado transcurrió en una especie de calma tensa. Carmen y yo pasamos el día preparando la casa para la cena. Yo cocinaba el plato favorito de Diana, ese estofado de pollo con especias que le encantaba desde niña. Cada vez que lo había preparado antes, lo hacía con amor. Hoy lo hacía con un propósito completamente diferente. Mientras la carne se cocinaba lentamente, preparé el otro elemento crucial de la noche. Catalina me había conseguido un pequeño dispositivo de grabación, discreto y efectivo. Lo coloqué estratégicamente bajo la mesa del comedor, oculto entre los adornos decorativos. También activé la grabadora de mi teléfono celular, que dejaría casualmente sobre la mesa. ¿Estás segura de esto? Carmen me preguntó por 10ª vez ese día. Estaba nerviosa, retorciendo un paño de cocina entre sus manos. Completamente segura. Probé el estofado, ajustando la sal. Esta noche, Diana y Mateo van a mostrar su verdadera cara. Solo necesito empujarlos en la dirección correcta. A las 7 en punto, exactamente, escuché el auto de Mateo estacionarse frente a la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi expresión serena. Carmen se posicionó en la cocina, lista para servir cuando fuera necesario. Abrí la puerta con una gran sonrisa. Diana estaba hermosa, como siempre, con un vestido elegante y maquillaje perfectamente aplicado. Mateo, a su lado, vestía casual pero pulcro. La imagen perfecta de una pareja exitosa. Mis amores. Pasen, pasen. Los abracé a ambos, sintiendo la tensión en sus cuerpos. Diana besó mi mejilla, sus labios fríos contra mi piel. Huele delicioso, mamá, dijo, entrando a la casa. ¿Es tu estofado especial? Por supuesto. Sé cuánto te gusta. Mateo me entregó una botella de vino. Para acompañar la cena, Berenice. ¡Qué detalle! Gracias. Tomé la botella, notando la etiqueta cara. Probablemente comprada con el dinero que pensaban heredar pronto. Nos sentamos en la sala mientras Carmen servía aperitivos. La conversación fue superficial al principio. El clima, las noticias, comentarios triviales sobre nada importante. Pero yo podía sentir la tensión bajo la superficie. Diana me observaba con demasiada atención, como si buscara señales de que algo estaba mal. ¿Cómo está el auto, mamá?, preguntó finalmente Mateo, su tono casual pero sus ojos alertas. Diana mencionó que tuvieron problemas en el camino. Ah, eso. Agité la mano despreocupadamente. Un ruido extraño,
nada más. No he tenido tiempo de llevarlo al mecánico todavía. Vi el intercambio de miradas entre ellos. Confusión. Preocupación. Se preguntaban por qué el auto no había fallado como planearon. Deberías revisarlo pronto, insistió Diana. Los autos viejos pueden ser impredecibles. Tienes razón, mi amor. Lo haré la próxima semana. Carmen anunció que la cena estaba lista. Nos movimos al comedor, donde había puesto la mesa con mi mejor vajilla. El teléfono celular descansaba inocentemente cerca de mi plato, su grabadora activa. El dispositivo bajo la mesa esperaba silenciosamente. Mientras servía el estofado, decidí comenzar a sembrar las semillas de mi plan. Saben, estuve pensando mucho esta semana sobre el futuro, dije casualmente. A mis 72 años, uno no puede evitar pensar en estas cosas. Diana se tensó inmediatamente. Mamá, no hables así. Tienes muchos años por delante. Tal vez no. Tomé un sorbo de vino. De todas formas, esta semana fui a ver a Catalina. Hicimos algunos ajustes a mis documentos legales. El silencio que siguió fue palpable. Mateo dejó de comer, su tenedor suspendido en el aire. Diana me miraba con ojos muy abiertos. ¿Qué tipo de ajustes? La voz de Diana sonó forzadamente casual. Oh, nada dramático. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Las propiedades, las cuentas bancarias, el testamento. Sonreí dulcemente. Una nunca sabe cuándo va a necesitar estas cosas, ¿verdad? Cambiaste tu testamento. Mateo se inclinó hacia adelante, olvidando momentáneamente su actuación de yerno desinteresado. Hice algunas modificaciones. Sí. Catalina me aconsejó sobre ciertas protecciones legales. Miré directamente a Diana, especialmente considerando que has estado tan interesada en mis finanzas últimamente. Diana palideció. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, todas tus preguntas sobre las escrituras, los poderes notariales, los extractos bancarios. Mantuve mi tono ligero, casi divertido. Una madre nota estas cosas. El ambiente en la mesa cambió drásticamente. La tensión era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Carmen, desde su posición en la cocina, me observaba con preocupación. Solo me preocupo por ti, mamá, dijo Diana defensivamente. Quiero asegurarme de que estés protegida. ¿Protegida de qué, exactamente? Dejé que la pregunta flotara en el aire. ¿O protegida de quién? Mateo intervino, su voz controlada pero tensa. Berenice, creo que estás malinterpretando las intenciones de Diana. Ella solo quiere lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Repetí, dejando mi tenedor sobre el plato. Dime, Mateo, lo mejor para mí incluye un viaje en auto con frenos saboteados. El silencio que siguió fue absoluto. Diana había dejado de respirar. Mateo se había quedado completamente inmóvil, su rostro una máscara de shock. ¿Qué estás diciendo? Diana finalmente encontró su voz, pero sonaba aguda, histérica. Estoy diciendo que sé todo. Me recosté en mi silla, observándolos con calma. Sé sobre el teléfono descartable. Sé sobre los mensajes entre tú y Mateo. Sé sobre el plan para matarme en la curva del kilómetro 48. Diana se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Eso es ridículo. ¿De qué estás hablando? Siéntate, Diana. Mi voz era fría como el hielo. Y deja de actuar. Encontré tu bolsa en el auto. Encontré el teléfono. Leí cada mensaje. Cada plan detallado de cómo asesinarme para cobrar la herencia. Mateo se había levantado también, su rostro rojo de ira. Esto es una locura. No sé de qué teléfono hablas. Alguien te está mintiendo, manipulándote contra tu propia hija. En serio. Saqué el teléfono descartable de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. Entonces este no es tuyo, Diana. ¿Y estos mensajes sobre los $350,000 de deuda? ¿Sobre contratar a un mecánico para alterar los frenos de mi auto? Diana miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Sus labios temblaban,
buscando palabras que no llegaban. Tú, comenzó Mateo, acercándose amenazadoramente. Tú no tienes derecho a revisar cosas privadas. Tengo todo el derecho cuando esas cosas privadas incluyen planes para asesinarme. Me puse de pie, enfrentándolo. A pesar de mis 72 años, no iba a dejarme intimidar. Y no es solo a mí, ¿verdad, Mateo? También mataste a tu madre. El mismo método, el mismo plan. Pensaste que nadie lo descubriría. El rostro de Mateo se transformó completamente. La máscara del yerno encantador desapareció, revelando algo oscuro y peligroso debajo. No tienes pruebas de nada, escupió las palabras. Ese teléfono podría ser de cualquiera. Los mensajes podrían ser falsos. Pero no lo son. Mi voz permaneció firme. Y tengo más que el teléfono. Tengo el auto. Lo llevé a un mecánico de confianza. Documentó todo. El químico corrosivo en el sistema de frenos. El plan exacto para que fallaran en el kilómetro 48. Diana comenzó a llorar, grandes sollozos que sacudían su cuerpo. Mamá, por favor, tienes que entender. Estábamos desesperados. Los prestamistas iban a matarnos si no pagábamos. No teníamos opción. No tenían opción. La rabia finalmente se filtró en mi voz. ¿Tu única opción era asesinar a tu propia madre? ¿Sabes cuántas veces te ayudé cuando tenías problemas de dinero? ¿Cuántas veces pagué tus deudas, tus caprichos? Y así me pagas. No entiendes. Diana gritó. Esta vez era diferente. Era demasiado dinero. Y tú tienes tanto, mamá. 2 millones en propiedades. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que mueras naturalmente? Ahí estaba. La confesión que necesitaba. Grabada perfectamente en 2 dispositivos diferentes. Las palabras de Diana quedaron suspendidas en el aire como veneno. Carmen había salido de la cocina, observando la escena con horror. Mateo se había dado cuenta demasiado tarde de lo que Diana acababa de admitir. Cállate, le siseó a Diana, agarrándola del brazo. No digas nada más. Pero el daño estaba hecho. Diana se derrumbó en su silla, llorando descontroladamente. Toda la fachada de hija preocupada se había desmoronado, revelando la codicia y desesperación que había debajo. Demasiado tarde para el silencio, dije, mi voz cargada de una calma que no sentía. Ya confesaste. Y cada palabra quedó grabada. Mateo se giró hacia mí, sus ojos entrecerrados. Grabada. Señalé mi teléfono celular sobre la mesa. Tecnología moderna. Mateo. Incluso nosotras las viejas sabemos usarla cuando es necesario. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. En 2 pasos rápidos, alcanzó el teléfono y lo estrelló contra el suelo. La pantalla se hizo añicos, fragmentos de vidrio esparcidos por todas partes. Ahí está tu grabación, gruñó. Sonreí. Era exactamente la reacción que había anticipado. Ese era solo uno. Hay otro dispositivo en esta habitación. Y copias en la nube. Y en la oficina de mi abogada. Destruir un teléfono no borra la verdad. Mateo se quedó paralizado, procesando mis palabras. Diana levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. No tiene que llegar a las autoridades. Arreglarlo. Repetí con incredulidad. ¿Cómo exactamente propones arreglar un intento de asesinato? ¿Con una disculpa? ¿Con promesas vacías? Con dinero, intervino Mateo, su mente calculadora ya buscando una salida. Te pagaremos. Los 350.000 que debemos, más intereses. Solo no vayas a la policía. ¿Con qué dinero? Pregunté fríamente. ¿Con el que pensaban heredar después de matarme? Lamento decepcionarlos, pero ya transferí todos mis activos líquidos a cuentas nuevas. Cuentas que ustedes no conocen y nunca conocerán. Diana ahogó un grito. ¿Qué? No puedes. Eso es mi herencia. Era tu herencia, la corregí. Antes de que decidieras que preferías tenerla ahora y a mi muerta. Ahora no tendrás nada. Ni un centavo.
Lo donaré todo antes de dejarte algo a ti. No puedes hacer eso. Diana se puso de pie nuevamente, su tristeza transformándose en rabia. Soy tu hija. Tu única hija. Ese dinero me pertenece por derecho. No tienes ningún derecho sobre mi dinero mientras yo esté viva. Y gracias a que descubrí tu plan, voy a estar viva por muchos años más. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Diana? Que si hubieras venido a mí, si me hubieras contado sobre tus deudas, sobre tus problemas, yo te habría ayudado. Como siempre lo hice. No habrías dado $350,000, murmuró ella. Tal vez no toda la suma de una vez. Pero habríamos encontrado una solución. Habríamos hablado con los prestamistas, establecido un plan de pago. Lo habríamos resuelto juntas, como familia. Mi voz se quebró ligeramente. Pero en lugar de eso, elegiste matarme. Mateo comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Esto es culpa tuya, le espetó a Diana. Te dije que revisaras la bolsa antes de irte del hotel. Te dije que te aseguraras de no dejar nada comprometedor. Ahora me echas la culpa. Diana le gritó de vuelta. Tú fuiste quien propuso todo esto. Tú fuiste quien dijo que era la única manera. Porque tú no parabas de llorar sobre las deudas. Porque tú querías mantener este estilo de vida que no podemos pagar. Los observé pelear, culpándose mutuamente, revelando las grietas en su relación. Carmen se acercó a mí, tomando mi mano en un gesto de apoyo silencioso. Suficiente, dije finalmente, mi voz cortando su discusión. Sus problemas matrimoniales no me interesan. Lo que me interesa es la justicia. Para mí, y para la madre de Mateo. Mateo se congeló. ¿Qué dijiste? Tu madre. La que también mataste hace 11 años usando exactamente el mismo método. Frenos saboteados, curva peligrosa, muerte conveniente. Saqué una carpeta que había preparado con Catalina. Tengo el reporte del accidente. Tengo las notas del investigador que sospechó pero nunca pudo probar nada. Y ahora tengo el patrón. 2 mujeres mayores, 2 accidentes idénticos, 2 herencias rápidas. El rostro de Mateo perdió todo el color. Diana lo miró con horror creciente. Mateo, ¿es verdad? Mataste a tu madre. Él te lo dijo, respondí por él. Está en los mensajes del teléfono. Te dijo que ya lo había hecho antes, que funcionó perfectamente. Y tú aceptaste de todas formas. Sabías que habías casado con un asesino y aún así decidiste ayudarlo a matar a tu propia madre. Diana se llevó las manos a la boca, náuseas evidentes en su expresión. Pero no supe si era por el crimen de Mateo o por haber sido atrapada. Esto se acabó, declaró Mateo de repente. Su voz había cambiado, volviéndose fría y calculadora nuevamente. No tienes pruebas reales de lo de mi madre. Ese caso está cerrado hace años. Y sobre el auto, contrataremos peritos que demuestren que el daño pudo haber sido accidental o causado por terceros. ¿Y la confesión grabada de Diana? Levanté una ceja. Estaba bajo presión emocional. Cualquier abogado la descartará como no confiable. Diremos que la manipulaste, que la confundiste. Se acercó peligrosamente. Eres una mujer vieja, Berenice. Los abogados argumentarán que estás senil, paranoica, inventando teorías conspirativas sobre tu propia familia. Inténtalo, dije sin retroceder. Y mientras tanto, explícale al juez por qué tu esposa tenía un teléfono descartable con conversaciones detalladas sobre mi asesinato. Explícale por qué un mecánico documentó químicos corrosivos en mi sistema de frenos. Explícale las coincidencias con la muerte de tu madre. No es suficiente, insistió Mateo, pero había un toque de desesperación en su voz ahora. Tal vez no. Pero será suficiente para arruinar sus vidas. Aunque no vayan a prisión, y créeme que haré todo lo posible para que si vayan, la reputación de ambos quedará destruida. Nadie querrá tener nada que ver con ustedes. Ningún banco les prestará dinero. Ningún empleador los contratará. Y esos prestamistas que tanto temen, creen que les darán más tiempo cuando se enteren de que toda esperanza de pago desapareció. Vi el miedo real aparecer en los ojos de Diana. Los prestamistas.
Había olvidado momentáneamente la razón original de todo esto. La deuda que los había empujado a la desesperación. Mamá, por favor. Diana se arrodilló frente a mí, sus manos agarrando mi falda. Por favor, tiene que haber otra manera. Si vamos a prisión, los prestamistas irán tras nosotros de todas formas. Estaremos muertos en un mes. Deberías haberlo pensado antes de acumular esas deudas. Antes de elegir el asesinato como solución. Mi voz era de acero. No voy a salvarte, Diana. No esta vez. Has cruzado una línea que no tiene retorno. Eres mi madre, gritó, lágrimas rodando por sus mejillas. Se supone que las madres protegen a sus hijos. Siempre. Y las hijas se supone que no planean asesinar a sus madres, respondí. Pero aquí estamos. Carmen me tocó el hombro suavemente. Berenice, tal vez deberíamos llamar a la policía ahora. Tenía razón. Había obtenido lo que necesitaba. La confesión, la evidencia, todo estaba documentado. Era hora de terminar esto. Pero antes de que pudiera alcanzar mi teléfono de respaldo, Mateo se movió. Rápido como una serpiente, agarró un cuchillo del aparador de la cocina. La hoja brilló bajo la luz del comedor mientras la apuntaba hacia mí. Nadie va a llamar a nadie, dijo, su voz peligrosamente calmada. Vamos a sentarnos todos y vamos a encontrar una solución civilizada a esto. Carmen ahogó un grito. Diana se puso de pie, mirando a su esposo con horror. Mateo, ¿qué estás haciendo? Lo que debía hacer desde el principio, respondió, sin apartar sus ojos de mí. Tomar el control de la situación. Miré el cuchillo, luego a Mateo. Y para su sorpresa, sonreí. Adelante, dije tranquilamente. Amenázame con un arma. Mejor aún, úsala. Solo asegúrate de que las cámaras de seguridad capten cada segundo. Mateo parpadeó, confusión cruzando su rostro. ¿Qué cámaras? Señalé hacia las esquinas del comedor. Las instalé esta mañana. 4 cámaras, todas grabando en alta definición. Todas transmitiendo en vivo a un servidor en la nube. Mentí parcialmente, solo había una cámara, pero él no lo sabía. Así que por favor, continúa. Esto solo facilitará el caso en tu contra. El cuchillo tembló en la mano de Mateo. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando las cámaras que había mencionado. Encontró una, montada discretamente en la esquina superior del comedor. Su rostro se descompuso al darse cuenta de que cada movimiento, cada palabra amenazante, había sido capturada. Esto es una trampa, susurró, el cuchillo cayendo lentamente. Todo esto fue una trampa desde el principio. Por supuesto que lo fue, confirmé. ¿Pensaste que iba a dejarte escapar después de planear mi muerte? ¿Pensaste que iba a ser la víctima silenciosa y conveniente que esperabas? Diana miraba entre Mateo y yo, su rostro una máscara de desesperación absoluta. Mamá, por favor. Podemos irnos. Podemos desaparecer. Nunca volverás a vernos. Solo déjanos ir. ¿Para qué hagan esto a otra persona? Carmen habló por primera vez en minutos, su voz firme. ¿Para que Mateo encuentre a otra mujer con una madre rica y repita el mismo plan? No. Diana. Esto termina aquí. Mateo dejó caer el cuchillo completamente, el metal resonando contra el piso de madera. Se dejó caer en una silla, su cabeza entre sus manos. Estamos acabados, murmuró. Completamente acabados. Finalmente entiendes, dije. Alcancé mi teléfono celular de respaldo, el que había mantenido en mi bolsillo durante toda la cena. Ahora voy a llamar a la policía. Y ustedes van a quedarse exactamente donde están. Espera, Diana se acercó, pero Carmen se interpuso entre nosotras. Mamá, espera. Si realmente vas a hacer esto, al menos necesito saber una cosa. ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme algún día? ¿Alguna posibilidad de que volvamos a ser madre e hija? Miré a la mujer frente a mí, la niña que había cargado en mi vientre, que había criado sola después de que su padre nos abandonara. La niña a quien había dado todo, sacrificado todo. Y ahora, la mujer que había planeado mi muerte con la frialdad de quien planea un viaje de compras. No lo sé, Diana,
respondí honestamente. Ahora mismo, mirándote, no veo a mi hija. Veo a una extraña. Una extraña que eligió $350,000 sobre la vida de su madre. No fue solo por el dinero, Diana sollozó. Los prestamistas dijeron que harían cosas horribles, que nos encontrarían sin importar dónde fuéramos. Mateo dijo que era la única manera de estar seguros. Mateo mintió, como ha mentido sobre todo desde que entró a nuestras vidas. Miré al hombre que seguía con la cabeza entre las manos. Y tú elegiste creerle a él en lugar de confiar en mí. Esa fue tu verdadera elección, Diana. No entre el dinero y yo. Entre él y yo. Y elegiste mal. Marqué el número de emergencias. Antes de que contestaran, Diana hizo un último intento desesperado. Los prestamistas nos matarán. ¿Entiendes eso? Si vamos a prisión, estaremos indefensos. Tienen contactos en todas partes. Nos encontrarán y nos harán pagar de la manera más horrible posible. Entonces tal vez deberías haberlo pensado antes de endeudarte con criminales, respondí sin emoción. O mejor aún, antes de pensar que el asesinato era una solución aceptable. La operadora contestó. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Berenice Espinosa. Necesito reportar un intento de asesinato. Los responsables están aquí en mi casa ahora mismo. Di mi dirección con voz clara y firme. ¿Está en peligro inmediato, señora?, preguntó la operadora. Miré a Mateo, derrotado en su silla, y a Diana, llorando en el piso. No, ya no estoy en peligro. La policía llegó en 15 minutos. 2 patrullas, 4 oficiales. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Cornelio, me conocía de años atrás. Su expresión se volvió cada vez más sombría mientras yo explicaba la situación, mostrándole el teléfono descartable, las grabaciones, la documentación del mecánico. Esto es muy grave, Berenice, dijo Cornelio después de revisar la evidencia. Vamos a necesitar que vengas a la estación para hacer una declaración formal. Y necesitaremos ese auto como evidencia. Está en el taller de Bernardo. Proporcioné la dirección. Él tiene toda la documentación del sabotaje. Los otros oficiales estaban esposando a Diana y Mateo. Mi hija lloraba incontrolablemente, rogando que la escucharan, que entendieran. Mateo, por otro lado, permanecía en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Tiene derecho a permanecer en silencio, comenzó uno de los oficiales, recitando sus derechos. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Observé la escena como si estuviera fuera de mi cuerpo. Esta mujer siendo arrestada era mi hija. Llevaba mi sangre. Había crecido en mi casa. Y ahora la estaba enviando a prisión. Carmen me abrazó mientras los oficiales sacaban a Diana y Mateo de la casa. Hiciste lo correcto, me susurró al oído. No tuviste otra opción. Lo sé, respondí. Pero eso no hace que duela menos. Antes de que los metieran en la patrulla, Diana se giró hacia mí una última vez. Mamá, por favor, no dejes que hagan esto. Soy tu hija. No respondí. No podía. Si abría la boca, no sabía si gritaría o lloraría. La patrulla se alejó, las luces rojas y azules iluminando la noche tranquila del vecindario. Los vecinos habían salido a sus puertas y ventanas, observando el drama. Para mañana, todo el pueblo estaría hablando de esto. Cornelio se quedó atrás, terminando su reporte. Berenice, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que hiciste lo correcto al reportar esto. Un intento de asesinato es algo muy serio. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, mi voz sonando cansada. Basándonos en la evidencia que presentaste, serán acusados formalmente de intento de homicidio premeditado. Con las grabaciones, los mensajes y la evidencia física del auto, el caso es bastante sólido. También investigaremos la muerte de la madre de Mateo Morales. Irán a prisión. Casi con certeza. Por un tiempo muy largo. Cornelio cerró su libreta. Necesitarás testificar en el juicio. ¿Estarás preparada para eso? Sí, respondí sin dudar. Estaré preparada. Después de que todos se fueron, Carmen y yo nos quedamos en la casa silenciosa.
La mesa del comedor todavía estaba puesta, el estofado enfriándose en los platos intactos. Las copas de vino sin tocar. Los restos de una cena familiar que nunca sucedió. ¿Quieres que me quede esta noche?, Carmen preguntó suavemente. Por favor. Nos sentamos en la sala, en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Había ganado. Había expuesto a Diana y Mateo, había protegido mis bienes, había conseguido justicia. Pero la victoria sabía amarga. ¿Crees que alguna vez podré perdonarla?, pregunté en la oscuridad. Carmen tomó mi mano. No lo sé, Berenice. Tal vez con tiempo. O tal vez no. Pero lo que sí sé es que hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Y eso no es algo de lo que debas sentirte culpable. Mi teléfono sonó. Era Catalina. Berenice, acabo de enterarme. ¿Estás bien? Estoy procesándolo, admití. Mañana necesitamos reunirnos. Hay asuntos legales que atender. El testamento, las cuentas, y probablemente querrás considerar una orden de restricción por si salen bajo fianza. No saldrán, dije con certeza. La evidencia es demasiado sólida. Aún así, mejor prevenir. Catalina hizo una pausa. Berenice, sé que esto es horrible. Pero sobreviviste. Y no solo eso, te defendiste. Muchas mujeres en tu situación no habrían tenido el coraje o la astucia para hacer lo que hiciste. Después de colgar, me quedé mirando la noche por la ventana. En algún lugar de esta ciudad, Diana estaba en una celda, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Parte de mí, la parte que todavía era madre, quería correr a rescatarla. Pero la parte más fuerte, la parte que había luchado por sobrevivir, sabía que esto era necesario. ¿Crees que los prestamistas realmente irán tras ellos?, Carmen preguntó. Probablemente. Pero eso ya no es mi problema. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Diana hizo su elección. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. O en este caso, sobrevivir a ellas. 6 meses después, me senté en el jardín de mi casa, observando las flores que había plantado esa primavera. Rosas, gardenias, jazmines. Los mismos que mi madre cultivaba cuando yo era niña. El sol de la mañana era cálido pero no agobiante, perfecto para tomar el té que Carmen me había preparado. La vida había seguido adelante, como siempre lo hace. El juicio había sido rápido y definitivo. Diana y Mateo fueron condenados a 20 años de prisión por intento de asesinato premeditado. Mateo recibió una sentencia adicional de 15 años después de que reabrieran el caso de su madre y encontraran suficiente evidencia para acusarlo de homicidio. Las similitudes entre ambos casos habían sido imposibles de ignorar. Diana me había escrito 3 cartas desde la prisión. Las 3 permanecían sin abrir en un cajón de mi escritorio. No estaba lista para leerlas. Tal vez nunca lo estaría. Los prestamistas habían intentado contactar a Diana en prisión, pero las autoridades habían intervenido. Resultó que esos criminales estaban siendo investigados por una docena de delitos más graves. Muchos de ellos también terminaron tras las rejas. La ironía no me pasó desapercibida. Catalina había finalizado todos los cambios legales. Mi nuevo testamento establecía una fundación benéfica que ayudaría a mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. Era una causa que ahora entendía demasiado bien. El nombre de Diana había sido completamente removido de todos mis documentos legales. Más té. Carmen apareció con la tetera, interrumpiendo mis pensamientos. Por favor. Extendí mi taza. Mi hermana se había mudado conmigo después de todo lo sucedido. Ninguna de las dos quería estar sola, y su compañía había sido un bálsamo para mi alma herida. Juntas habíamos comenzado a reconstruir una vida que no girara alrededor del dolor y la traición. Llegó esto hoy. Carmen me entregó un sobre. Era de la prisión estatal. Otra carta de Diana. La 4ª. La sostuve entre mis manos, sintiendo el peso del papel. Parte de mí quería abrirla, quería saber qué tenía que decir mi hija después de 6 meses de encierro. Pero la otra parte, la parte que todavía sanaba, sabía que no estaba lista. Vas a leerla. Carmen se sentó a mi lado. Tal vez. Algún día. Guardé la carta en el bolsillo de mi bata. Pero no hoy.
Un pájaro se posó en el bebedero que había instalado cerca de las rosas. Lo observé beber, ajeno a los dramas humanos, viviendo su vida simple y pura. Había una lección en eso, pensé. Sobre soltar el pasado y enfocarse en el presente. Bernardo llamó ayer, dijo Carmen. Quiere saber si necesitas que revise tu auto nuevo. Había vendido el auto saboteado como evidencia después del juicio y comprado uno nuevo. Uno que nadie había tocado, nadie había manipulado. Uno que era completamente mío y seguro. Dile que sí. La semana que viene estaría bien. La brisa movió las hojas del jazmín, trayendo su fragancia dulce. Cerré los ojos, permitiéndome este momento de paz. Había sobrevivido. No solo físicamente, sino emocionalmente. Había enfrentado la peor traición imaginable y había salido del otro lado. No sin cicatrices. Las cicatrices estaban allí, profundas e invisibles. Probablemente nunca desaparecerían completamente. Pero había aprendido a vivir con ellas, a no dejar que definieran quién era yo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije de repente. No la extraño. Pensé que lo haría, pero no es así. Extraño a la Diana que creí que era, la hija que pensé que tenía. Pero esa persona nunca existió realmente. Carmen tomó mi mano. O tal vez existió, pero se perdió en el camino. La codicia, el miedo, Mateo, todo eso la cambió. Tal vez. Tomé un sorbo de té, saboreando el calor. O tal vez siempre fue así y yo simplemente no quise verlo. No tenía respuestas. Y había aprendido a estar en paz con eso. El teléfono sonó dentro de la casa. Carmen se levantó a contestar, dejándome sola con mis pensamientos y mi jardín. Escuché su voz amortiguada a través de la ventana abierta, luego regresó con una sonrisa. Era Catalina. La fundación ya está completamente establecida. Dice que ya tienen 3 casos de mujeres que necesitan ayuda. Sonreí por primera vez en lo que parecían años. Algo bueno estaba saliendo de todo este dolor. Otras mujeres no sufrirían en silencio como yo casi lo hice. Dile que iré a la oficina mañana. Quiero conocer a esas mujeres. El sol continuó su ascenso en el cielo. El día se extendía frente a mí, lleno de posibilidades. Ya no tenía miedo. Ya no miraba sobre mi hombro preguntándome quién querría hacerme daño. Había aprendido la lección más dura de todas, que a veces, el peligro viene de donde menos lo esperas. De las personas que más amas. Pero también había aprendido que eres más fuerte de lo que imaginas, que puedes sobrevivir incluso a la traición más profunda. Me recosté en mi silla, sintiendo el sol en mi rostro. A mis 72 años, había comenzado una nueva vida. Una vida sin Diana, sí. Pero también una vida sin miedo, sin mentiras, sin planes ocultos de muerte. Una vida que era completamente, finalmente, mía. Carmen volvió a sentarse a mi lado, y juntas observamos el jardín en silencio. No necesitábamos palabras. Habíamos pasado por el infierno juntas y habíamos salido del otro lado. El resto de mi vida se extendía frente a mí como ese jardín, lleno de posibilidades de crecimiento, de belleza, de paz. Y esta vez, lo viviría en mis propios términos. Sin miedo. Sin traición. Solo yo, mi jardín, y la tranquilidad que viene después de la tormenta.